Es una triste realidad que el ser humano es capaz de hacer daño a otros de las formas más crueles y viles, llegando incluso a cometer el acto más imperdonable: asesinar. Los asesinos en serie son los que más han llamado la atención de los medios y la cultura pop, y hoy veremos quiénes son los 10 asesinos más famosos. Antes de nada, si les gusta este tipo de videos, no olviden darle al botón me gusta y suscribirse activando la campanita para no perderse ningún video. La cantidad de asesinos en series que han habido a lo largo de la historia es muy larga. El ser humano ha matado a sus congéneres desde tiempos inmemoriales, y aunque ni ellos mismos conocieran el término, más de uno lo ha hecho siguiendo los patrones propios de un asesino en serie. Hoy veremos los 10 más famosos. En el puesto número 10 está Peter Kürten, nacido en el año 1883 en Alemania, también conocido como el vampiro de Düsseldorf. Fue un asesino serial y agresor sexual que actuó durante el año 1929. Su forma de actuar consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Cuando fue detenido, llegó a confesar que en alguna ocasión se había bebido la sangre de sus víctimas, acto que le dio su espeluznante apodo. Fue arrestado el 24 de mayo de 1930 y lo acusaron de 9 homicidios y 7 intentos, aunque él confesó más de 40 crímenes. Fue hallado culpable de todos estos crímenes y se intentó que no se le disminuyera la condena aludiendo a problemas mentales. Finalmente, fue ejecutado el 2 de julio de 1931 por decapitación. Su última voluntad fue que después de que se le cortara la cabeza, los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos, ya que le hacía ilusión escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo. Después de su ejecución, su cabeza fue diseccionada y momificada. Hoy en día está expuesta en un museo de Wisconsin, Estados Unidos. En el puesto número 9 de la lista se encuentra Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno. Nació en el año 1960 y perpetró sus asesinatos entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. En sus primeros crímenes se limitaba a golpear y violar, pero luego sus conductas se volvieron más sádicas, muy acorde con su vinculación con el satanismo. Se le atribuyen 14 asesinatos, personas que mató sin distinción de sexo, edad ni raza. Afortunadamente, una de sus víctimas logró ponerse en contacto con la policía, explicándole que ella había sido violada y su marido asesinado por Ramírez, quien se había ido de la ciudad. Inmediatamente se le puso orden de busca y captura. Al volver, sin saber que estaba siendo buscado en una ciudad llena de fotografías con su cara, fue interceptado y linchado por las multitudes, y la policía tuvo que intervenir para detenerlo y evitar que muriera a golpes. En 1989 fue hallado culpable y se le condenó a muerte, pero nunca llegó a ser ejecutado. Murió a causa de insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 a sus 53 años de edad. Y ahora avanzamos al puesto número 8, que se lo lleva Jeffrey Dahmer, conocido también como el carnicero de Milwaukee, quien nació en el año 1960 en Estados Unidos. Fue un asesino serial cuyas víctimas eran varones jóvenes. Los atraía ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Actuó entre los años 1978 y 1991. Sus víctimas fueron 17 hombres a quienes mató para después violar y desmembrar. Y además, Dahmer confesó que también había canibalizado a algunas de sus víctimas. Se cree que varias de sus víctimas lograron escapar, pero solo una consiguió llegar a la policía y al presentarse en el hogar de Dahmer, descubrieron una aterradora creación que le validó su apodo: los restos amputados de sus víctimas que había unido entre sí en una macabra obra de arte hecha de carne humana. Muere dentro de la cárcel al ser asesinado por Christopher Scaver en el año 1991. En el siguiente puesto encontraremos un asesino cuya identidad es desconocida. El puesto número 7 es para el asesino del Zodíaco. Perpetuó sus actos entre 1968 y 1969 en California. Se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una carta supuestamente de su autoría, él mismo confesó haber asesinado a 37 personas. Desde que inició la investigación, la policía ha tenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Lake Allen, aunque tras un análisis de su ADN y el hallado en las cartas fue descartado por no coincidir. Tampoco se tiene la certeza de que estos asesinatos los cometiera solo una persona. Se cree que podrían haber sido varias, ya fueran imitadores del asesino original o seguidores.
el caso quedó inactivo en el 2004, cuando Leigh Allen murió a los 90 años. Sin embargo, el caso fue reabierto en el 2007, dada la presión social por querer descubrir de una vez quién fue el asesino del Zodíaco. Y en el puesto número 6 hablaremos de otro asesino desconocido, este aún más famoso que el anterior, el infame Jack el Destripador. Es uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, a pesar de que no sabemos quién fue, cuándo nació o cuándo murió, o incluso si era hombre o mujer, aunque siempre se haya sugerido que fuera un hombre. Los asesinatos que se le atribuye fueron realizados en Whitechapel, en Londres, durante 1888. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres prostitutas. A pesar de los esfuerzos de la policía londinense, no se pudo identificar al culpable, aunque llegaron a tener más de 100 hombres como sospechosos. Su apodo además está relacionado con la manera sanguinaria que mataba y mutilaba a sus víctimas. Viene de una de las 3 cartas que envió a la policía donde firmó con ese seudónimo. La manera que tenía de matar hizo sospechar a los investigadores de la época que este hombre podría tener conocimientos de carnicería o medicina. Bastante espeluznante, ¿no creen? Y ya hemos llegado a la mitad del top. Antes de continuar, si les está gustando este video, recuerden darle like y suscribirse activando la campanita para no perderse ningún nuevo top. Continuamos entonces con el puesto número 5, que es para Dorothea Puente, quien nació en 1929 y era la dueña de una casa de huéspedes que pasaría la historia por lo que hizo para ser condenada a cadena perpetua en prisión, donde murió en el año 2011. Tuvo problemas desde su juventud. Se casó 4 veces y dio 3 niñas en adopción y abortó 1 vez. También fue detenida en varias ocasiones por fraude fiscal y administrar un burdel. Sin embargo, los crímenes que la llevaron a la cadena perpetua no ocurrirían hasta 1982, cuando siendo ya la dueña de su casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios y convenció a las autoridades de que se trataba de un suicidio. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía acusando a Dorothea de drogarle y robarle. Más adelante, Dorothea mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que la ayudara a deshacerse de los restos, diciéndole que eran bolsas de basura. La historia se repetiría una y otra vez. Durante años, Dorothea fue manteniéndose a cargo de un hostal de la muerte, en donde engañaba, robaba y asesinaba a sus huéspedes más indefensos. Era especialmente buena aprovechándose de ancianos, personas discapacitadas y exdrogadictos. Su modus operandi era dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarlas y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Por esto, este lugar fue conocido como la Casa de los Horrores, una vez se hizo público lo que allí había ocurrido. Y en el puesto número 4 está Andrei Chikatilo. Nacido en 1936 y conocido también como el Destripador Rojo y el Carnicero de Rostov, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Se le atribuye haber cometido asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1979 y 1990. Su carrera criminal comenzó en 1978 con el secuestro y asesinato de una niña de 9 años. Y a partir de ese momento, sus asesinatos estarían marcados por la búsqueda del placer sexual a través de puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror de sus víctimas. Además, practicó un canibalismo propio de bestia salvaje. Se volvió experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, órganos que guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Cuando fue detenido, Andrei confesó haber realizado al menos 56 homicidios, siendo juzgado en abril de 1992 por 53 de ellos. Fue ejecutado en 1994. Y ahora entramos en el podio de los asesinos más famosos. En el puesto número 3 está Charles Manson. Nacido en 1934, fue el líder de una secta organizada por él mismo llamada la familia Manson, cuyos delitos se cometieron mayormente en el estado de California. A Manson se le atribuyen 2 muertes donde su participación fue directa, aunque se cree que fue el instigador de por lo menos 7 asesinatos más, además de otros crímenes como robos y asaltos a mano armada. Sus asesinatos fueron brutales. El más conocido es el que perpetró al entrar en la casa del director Roman Polanski en 1969, donde la familia Manson mató a varios amigos del director, además de asesinar a su mujer, la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses.
Charles Manson fue sentenciado a cadena perpetua en 1972 y pasó el resto de su vida en prisión, falleciendo el día 19 de noviembre de 2017. Y el puesto número 2 es para John Wayne Gacy, nacido en el año 1942 y tenía el apodo de El Payaso Asesino, pues se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles vestido de payaso. Fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a solo 18 meses. Pero 6 años después de ser liberado, fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro, investigación que llevó a descubrir que este hombre había secuestrado, violado y asesinado a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años. Fue el mismo Gacy en 1978 quien confesó los asesinatos, indicándole a la policía la ubicación de algunos cadáveres. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 con 52 años. Y finalmente llegamos al puesto número 1, que se lo lleva Ted Bundy. Nacido en el año 1946, fue el autor de 30 asesinatos, aunque se cree que es el responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Perpetuó sus actos entre 1974 y 1978. Todas sus víctimas, al menos las que confesó, fueron mujeres jóvenes de entre 12 a 22 años, muchas de ellas universitarias. Una vez las asesinaba, abusaba de ellas y las desmembraba, e incluso llegó a guardar las cabezas de sus víctimas como recuerdo, lo cual convierte a Bundy en uno de los asesinos seriales más macabros del siglo XX. Ya que tenía licencia en psicología y derecho, cuando fue detenido en 1979, decidió autodefenderse, y con su carisma también jugando de su parte, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Pero la justicia acabó siendo dura con él, siendo ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 con 42 años de edad. Es terrible llegar a pensar en los actos que algunos seres humanos pueden cometer contra otros. Y esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, recuerden darle like y suscribirse activando la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. Y nos vemos en el siguiente top.